Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra cuarta sesión del curso de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Carlos Zavala. Nuevamente, disculpa por estar empezando un poquito tarde. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra segunda semana del curso, el cual ya estamos casi finalizando, y el día de hoy tenemos un tema muy importante, que es la matriz de peligros e identificación de riesgos, ¿de acuerdo? La matriz IPER. Es un punto importantísimo, un punto crucial que siempre se suele revisar en toda inspección, en toda auditoría respecto a lo que es seguridad. Es punto clave, pieza muy importante y delicada para poder hacer un correcto control de los riesgos, ¿de acuerdo? Justamente el día de hoy he estado en una auditoría que no tenía que ver con seguridad, pero en algo logramos llegar a acordar respecto a algunos temas relacionados a la hiper, por ejemplo, y por ahí tuvimos una retroalimentación de algunos puntos que también vamos a compartirte acá durante el desarrollo de la sesión, así que espero que te prestes mucha atención y se pueda ser de tu agrado y le puedas sacar el máximo provecho necesario. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos ya a comenzar respecto a lo que es la hiper. La hiper es un documento el cual sirve para poder identificar peligros y evaluar riesgos para cualquier actividad que se vaya a hacer, ¿no? En temas operativos. Esta identificación de peligros y riesgos me permite a mí saber a qué estoy expuesto de acuerdo a alguna actividad y de qué manera lo voy a controlar. Por eso en la hiper también yo establezco controles que tienen que estar vigentes, que son existentes, ¿bien? Evaluaremos este riesgo para poder más o menos cuantificarlo, darle algún valor numérico, un índice, algo relacionado, y de esta manera pues sabré si mis medidas realmente han sido bien aplicadas o realmente están para mejorar, ¿de acuerdo? La estructura que vamos a seguir es muy similar a esta, ¿de acuerdo? Y bueno, la hiper, como te estaba comentando, es prácticamente la base para cualquier actividad preventiva. ¿Por qué digo yo que es la base? Bueno, en primer lugar, porque a partir de la hiper, por ejemplo, yo puedo sacar mis procedimientos de trabajo. O sea, tengo una actividad, le identifico sus peligros, sus riesgos, establezco mis controles. Entonces, estos controles van a sentar las bases para poder yo orientar mis procedimientos, mi método de trabajo, a algo más seguro, ¿de acuerdo? Algo que esté más controlado. Así también, si yo necesito saber qué tipo de capacitaciones debo darle a un trabajador, también necesito la hiper, porque justamente en esta hiper, pues me especificarán o me indicarán qué temas es necesario formar más al trabajador respecto justamente al control y prevención de sus riesgos. Así también la hiper me sirve de base para saber qué tipo de EPP le tengo que dar a un personal. En base a qué tipo de riesgos va a enfrentar, necesito saber qué tipo de EPP le puedo entregar. Entonces, toda actividad preventiva que va a estar contenida justamente en el plan de seguridad, que será tema de la siguiente clase, se encuentra contenida en nuestra matriz hiper. ¿De acuerdo? Todo sale de la matriz hiper. Incluso nuestro plan de contingencias o plan de emergencias, como tú lo conozcas mejor, del cual también hablaremos en la siguiente clase, eh, parte de la hiper. Luego te voy a explicar cómo. Bien, entonces, toda gestión para, para poder prevenir accidentes, para poder controlar riesgos, siempre va a salir de la hiper, tiene que estar en concordancia con la hiper. Por eso incluso cuando se hace este análisis de línea base, se toma en cuenta esta hiper. Toma esta hiper como punto de partida para saber cómo voy a controlar o cómo voy a hacer mi gestión de seguridad. Bien, para poder entender bien qué es la hiper, nosotros necesitamos diferenciar dos conceptos que están muy relacionados, que guardan bastante relación y que a veces se confunden como lo mismo, pero no lo son. Y estos son peligro y riesgo. Entenderemos peligro como toda fuente con potencial para causar daño y o deterioro en la salud, conforme lo dice la ISO 45001. Fuente, vamos a ir subrayando las palabras importantes, fuente con potencial, fuente con potencial de causar daños o deterioro a la salud. O sea, todo aquello que potencialmente puede dañar. Bien. O también, según el reglamento, la ley de seguridad, es toda situación o característica, fuente, de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Entonces, el peligro es todo que está ahí, es una situación o fuente potencial de daño. En cambio, el riesgo viene a ser es definida como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad de que ese daño o ese deterioro se pueda llegar a dar. Entonces, cuando yo hablo de riesgo, menciono tanto lo que es la probabilidad de ocurrencia con la severidad de la ocurrencia.
Al riesgo también, según el reglamento de la ley, puede ser entendido como la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos, al ambiente. Riesgo laboral entonces será la probabilidad de exposición de ese factor a una lesión o alguna enfermedad. Entonces, son definiciones teóricas que nos da justamente las normativas relacionadas a seguridad. Bien, pero ¿qué cosa es en sí el peligro y el riesgo? O sea, tú le traes estas definiciones a un trabajador, por ejemplo, y él probablemente no te va a entender del todo, ¿no? Simplemente va a decir, ah, sí, sí, claro, sabemos, pero no te va a entender muy bien. Entonces, tienes que poder conceptualizarlos de forma correcta o al menos tú poder ejemplificarlos. Vamos a ir de la parte a los ejemplos. Digamos, tenemos una actividad cualquiera. Supongamos que aquí tenemos a este señor que está trabajando. Puedes ver, es una actividad en altura. Podemos identificar distintos peligros y riesgos en esta actividad, es cierto. Vamos a enfocarnos en que él está haciendo un trabajo en altura. ¿Listo? Ahora, este señor trabajando en altura, yo podría teorizar en vista a lo que estoy viendo, de que no tiene ningún tipo de EPPs, no tiene ningún tipo de medios de protección, ¿de acuerdo? Vemos que la escalera ni siquiera está asegurada, ¿ok? Yo te podría decir que esta persona va a terminar indudablemente accidentado. Es que trabajar en altura sin EPPs conlleva a esto. Entonces, si yo asumiera eso, imagínate diariamente cuántos accidentes habrían. Debería existir una ley que prohíba para siempre, de forma tajante, que se dé el trabajo en altura. Si es que todos van a terminar accidentados. Sin embargo, ¿qué ocurre? Hay un evento intermedio que relaciona este peligro o esta situación o este trabajo, esta actividad con el accidente o la consecuencia o la pérdida o la lesión, como tú la quieras llamar. Hay un evento intermedio que une estas dos escenas. ¿Y esa cuál es? Ingeniero, pues que el señor esté trabajando y se cae. La caída, el tema de que él esté trabajando en altura y se llegue a caer, eso es un riesgo. Porque parte de la actividad del señor que está aquí es trabajar en altura. Potencialmente trabajar en altura conlleva a que pueda haber alguna lesión, claro, siempre y cuando él se caiga. Pero la caída es algo que podría llegar a darse, pero que no es parte de la actividad, pero puede llegar a darse. Entonces, esa situación que podría llegar a darse, que no debería darse, pero podría, entonces eso es lo que llamamos como riesgo. Es algo que está presente y que va a convertir o que va a materializar esta fuente de daño con el daño en sí. ¿Cuántas personas no están trabajando actualmente en estas condiciones y muchos de ellos en toda su vida nunca han sido víctimas de un accidente? Porque justamente este riesgo o esta situación de la caída es como un evento de incertidumbre. No sabemos si va a ocurrir o no. Podría ser que llegue a ocurrir, posiblemente ocurra, mucho más posible o mucho más probable si este señor no tiene el debido cuidado, va a ser más probable, pero de todas maneras, pues es un evento que no sabemos realmente si llegará a ocurrir o no. Y por eso a eso se le conoce como riesgo. Ahora, si esta persona, digamos, se pusiera todos sus EPPs, eh, la escalera estuviera mejor posicionada, mejor asegurada, reduciríamos este nivel de riesgo, definitivamente, sería más seguro. Sin embargo, este nivel de riesgo jamás llegaría a ser cero. Todavía habría chance que él se caiga. Todavía habría chance de que esta persona sufra una lesión, porque el riesgo jamás es cero. Lo vamos a ver cuando pasemos a evaluación de riesgos, que vamos a trabajar desde el uno como nivel mínimo de riesgo, porque nunca, jamás el riesgo va a ser cero. Si yo quiero un riesgo cero, es decir, si yo no quiero riesgo de caída en altura, no debería haber trabajo en altura. O sea, yo tengo mi hiper, identifiqué mis actividades que tengo mi peligro, trabajo en altura y que el riesgo es caída de desnivel. Ok, excelente. No hago trabajo en altura y no tengo riesgo de caída de desnivel. Si no existe la fuente potencial de daño, no existe el riesgo. Pero si este trabajo sí o sí tiene que darse, entonces mi riesgo va a estar ahí. No, ingeniero, yo lo controlo tal, tal, excelente, lo reducimos al mínimo, lo más chiquito posible, excelente, muy bien, pero jamás ese riesgo va a ser cero. Siempre va a haber cierto nivel de riesgo, cierto nivel de exposición. Justamente hoy en auditoría conversábamos con el auditor, bueno, él nos estaba preguntando y él nos llega a preguntar por riesgos, pero riesgos de proceso que son algo diferentes a los riesgos de seguridad, ¿ok? Porque no estábamos en auditoría de seguridad. Entonces él nos consulta, ¿no? Por riesgos y le pregunta al auditado, yo estaba participando como
de otra área, pero ahí apoyando, y pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es un riesgo? Y el ingeniero encargado le dice, bueno, el riesgo es la probabilidad, ¿no? De que ocurra o que ocurra un evento. Y el auditor le dijo, bueno, a ver, veamos lo siguiente, ¿no? Si yo lanzo una moneda al aire, ¿cuánta probabilidad tengo de que caiga cara? Y le responde, bueno, eso es 0.5. Ok, probabilidad 0.5. Ese 0.5 viene a ser un número, ¿cierto? Claro, el 0.5 es un número. Excelente, muy bien. Entonces, podemos decir que la probabilidad es un número, ¿no? Un valor numérico, un número. Ok. Si nosotros decimos que el riesgo es una probabilidad, ¿sería correcto decir que el riesgo es un número? ¿El riesgo será un número? Por ahí medio que nos dejó. Entonces él dijo, yo siempre recomiendo que cada vez que alguien te pregunta qué es un riesgo, tú di, no sé. Nosotros lo miramos, ingeniero, pero ¿cómo nos vas a decir no sé? Lo que dice, y él lo que se refería es, lo que pasa es que cada vez que nosotros hablamos de riesgo, más que hablar de probabilidad, hablamos de incertidumbre, que no sabemos si va a ocurrir. Que el evento podría ocurrir, posiblemente ocurra, pero en realidad no lo sabemos. No podemos controlarlo al 100%. Podemos tomar medidas para evitar su ocurrencia, reducir su posibilidad de ocurrencia o su probabilidad de ocurrencia, como le quieras llamar, pero el evento, a pesar de ello, podría llegar a darse. Existe todavía la posibilidad de que se dé. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro trabajo en prevención justamente es evitar que ocurra, reducir lo más posible, darle al trabajador los procedimientos, los EPPs, la capacitación necesaria, etcétera, para que él evite exponerse innecesariamente a este riesgo y no acabe así dentro de lo que sea posible, ¿no? Igual errores pueden llegar a ocurrir y hay que saber cómo controlarlos. Por otro lado, este riesgo no solamente trabaja por el tema de si es posible o no que ocurra. Hay otra dimensión también que justamente hablábamos justamente en sus definiciones. Y ese es el siguiente. Imagínate entonces la misma actividad, bueno, el mismo peligro, trabajo en altura, con un trabajador que esté debidamente equipado, ¿cierto? Correctamente con sus EPPs, su línea de vida, puntos de anclaje por encima de la cabeza, no te olvides, todo trabajo en altura con puntos de anclaje siempre o a la altura de la cabeza o por encima de la cabeza de preferencia para reducir el factor de caída. Eh, digamos que él está capacitado, entrenado para hacer trabajo en altura, excelente, todo muy bien. Pregunta, esta persona, así como está, correctamente equipada y bien capacitada, ¿todavía tendrá riesgo de caerse? ¿Tú qué opinas? Así como está, correctamente implementado, bien capacitado, ¿todavía tendrá el riesgo de llegar a caerse? Sí, muy bien, Erickson, ¿cómo estás? Buenas noches. Claro, y que Excelente, sí se cae, sí se cae. correcto, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, como les estaba diciendo al momento de definirlo, el riesgo jamás es cero, por lo tanto, así sea menor, muy chiquito, poco improbable, un caso de 1000 de repente, todavía existe el riesgo de que él se pueda caer. No sé, ocurrió un temblor, la estructura se derrumbó, vino un carro, lo chocó y se derrumbó y él termina cayéndose. Puede ser que ocurra. Muy pequeña la posibilidad si es que está cumpliendo todas las medidas necesarias y si estas son realmente efectivas. Pero todavía existe ese riesgo. Ahora, siguiente parte de la pregunta. Si esta persona se llegara a caer, terminará con el mismo nivel de consecuencias, el mismo tipo de accidente, la misma lesión que el primer caso, que no tenía ningún tipo de implementos. ¿Será lo mismo? Y obviamente que no, ¿cierto? Digamos que esta persona, su escalera se rompe, se cae, pero él está sujeto, por lo tanto, él no va a dar de lleno al suelo, él no va a tener una caída limpia hacia abajo, sino que él probablemente quede suspendido. Entonces, con esto estamos reduciendo también el nivel de severidad del daño. Aquí él no está al 100% seguro o a salvo, obviamente. Si nos demoramos en hacerle su rescate efectivo, él podría morir asfixiado todavía, cierto. Pero en comparación con el primer caso donde la caída era completa y él se pegaba de frente contra el suelo, aquí notamos que hay todavía mayor margen para poder rescatarlo, para poder salvarle la vida. Bien, entonces ahí va la otra dimensión del riesgo, que va con la posibilidad o la probabilidad de que ocurra el evento
Y por otro lado, la severidad, la gravedad de las consecuencias. Por eso trabajamos en el riesgo en ambos frentes. Tratamos de evitar de que ocurra, queremos que no ocurran accidentes, pero si es que llega a ocurrir, porque asumimos que el riesgo jamás es cero, puede llegar a ocurrir, para eso tomamos también medidas que permitan reducir el impacto. Ahí vienen, por ejemplo, el tema de los EPPs, porque yo te digo, tú te pones un casco en la cabeza. Ponerte un casco en la cabeza evitará que te caigan cosas de altura. Las cosas en altura te van a seguir cayendo. Es decir, si alguien no tiene cuidado, se le puede caer algo. O sea, no es que te va a dar una protección mágica de que ya no va a caer nada a tu cabeza. Lo que sí va a hacer el casco es protegerte que no te pegue directo en la cabeza. ¿Cierto? Ahora, tú quieres que las cosas no se caigan, tomamos otro tipo de medidas, ¿no? Ponemos una malla de protección por encima de los trabajadores, toda herramienta está, no sé, amarrada o está unida a algún lado para evitar la caída, etcétera. Ya son otro tipo de medidas para evitar la ocurrencia, evitar la probabilidad, reducir la probabilidad. Pero por otro lado, también se pueden tomar medidas justamente para evitar la gravedad, ¿cierto? Hay que procurar siempre en los controles que vayas a colocar, trabajar en ambos frentes, bien, trabajar en ambos lados, dentro de lo posible. ¿Listo? Muy bien. Entonces, toda vez que hablamos de peligro, hablamos de todas las características propias de un proceso o de una actividad que puede causar daño. O sea, el peligro es todo aquello que forma parte de mi actividad, que sí o sí tengo que hacerlo porque es parte de mi trabajo cotidiano, que puede causar un daño, sí, pero es parte de mi trabajo, no es que lo pueda quitar simplemente porque quise. Y el riesgo viene a ser la materialización de ese daño, la combinación de la probabilidad con la gravedad de las consecuencias, o en todo caso, lo puedes entender como todo evento que no debería ocurrir, pero puede ocurrir, forma parte también de mis actividades si es que no tengo cuidado, si es que lo hago mal, puede llegar a ocurrir y causarme un daño directamente. ¿De acuerdo? En la manera de evaluarlo al momento de hacer la matriz hiper, tendremos la combinación de probabilidad por severidad y esto nos dará nuestro nivel de riesgo. Esta formulita, acuérdate bien porque la usaremos más adelante en la matriz hiper en esta misma clase. ¿Listo? Para dejártelo todavía más claro, al momento de hacer la identificación, porque esto es muy importante, tú no identificas correctamente peligros y riesgos, puedes tener inconvenientes. Bien, digamos, tenemos un trabajo de soldadura. Lo que yo voy a hacer al momento de identificar mis peligros y riesgos es primero centrarme en la actividad y luego desglosarla en tareas. Digamos, esta es mi actividad de ensamble de estructuras. ¿Sabes qué? Tengo un taller de soldadura, aquí está mi soldador y él se va a encargar de ensamblar estructuras. Esa es su actividad. Parte de ensamblar estructuras implica que yo tenga que transportar los materiales, trasladar las estructuras, lijarlas, limpiarlas, etcétera, preparar mi equipo, ¿ok? Y una de las tareas también es soldar las piezas. Perfecto. Entonces, vamos a enfocarnos solo en esa tarea, soldadura de piezas. Listo. Peligro, uso de la máquina soldadora. ¿Usar la máquina soldadora me puede causar alguna lesión? Claro, si no tengo cuidado me puede causar una lesión. Puedo simplemente retirarla, oye, ¿y con qué sueldo? O sea, es parte de mi actividad. Yo quiero soldar estas piezas, tengo que usar mi máquina soldadora. Listo. Entonces, este viene a ser mi peligro. Potencialmente puede llegar a dañarme, ¿de acuerdo? Pero es parte de mi actividad. Me dañará si es que no tengo cuidado. Bien. Riesgo. La quemadura. Espérate. El riesgo sería exposición prolongada a fuentes de calor. ¿Forma parte de mi actividad exponerme prolongadamente a fuentes de calor? Exponerme a fuentes de calor es una cosa, ojo, exponerme a fuentes de calor, bueno, al usar la máquina soldadora es parte de. Ahora, exponerme prolongadamente, creo que no, porque lo correcto sería que yo tenga una exposición moderada, ¿cierto? Se supone que habrán pasos activas, se supone que usaré equipamiento que evite que esté directamente expuesto a lo que es la fuente de calor, pero exponerme prolongadamente puede llegar a darse, si es que hago las cosas mal, puede llegar a darse, pero no debería darse. Entonces, y esto puede ocasionarme una lesión. Entonces, esto es mi riesgo. Bien, otro, exposición prolongada de emisiones intensas de luz. Parte de mi actividad al momento de usar la máquina soldadora es que tengo una emisión intensa de luz que me pueda dañar la vista. Listo. Ahora, que esta exposición sea prolongada o de forma directa sin usar protección, eso es algo que un mal empleador podría llegar a darse, pero no debería darse. Y esto me puede ocasionar la lesión directamente. Entonces, ese viene a ser mi
riesgo. ¿Entiende? Y el tema de el daño a la piel, daño a la vista, etcétera, eso vienen a ser ya las consecuencias. No te confundas, eso ya son las consecuencias. Otro ejemplo, para que te quede más claro. Tenemos, digamos, una actividad de despacho de material en almacén. ¿Sabes qué? Un almacén, tenemos gran cantidad de material y lo vamos a despachar. Listo. Una de las tareas va a ser el traslado de dicho material. Vamos a trasladar. Bien. Peligro, uso de montacargas. Dependiendo obviamente del volumen de material que se va a trasladar, se usará un equipo montacargas. ¿Esto puede provocar alguna lesión? Claro, si se usa mal, puede provocar alguna lesión. Pero es parte de mi actividad. O sea, si yo quiero mover un gran volumen, no lo puedo hacer a mano, ¿no? Tengo que usar mi montacargas. Bien, entonces es parte de mi actividad que puede causar daño, peligro. Listo. ¿Cuál será el riesgo? Choques, atropellos. ¿Forma parte de mi actividad que existan choques, atropellos? No, pero puede llegar a darse, ¿cierto? Si es que hago un mal manejo, puede llegar a darse, pero no debería darse. Entonces, ese viene a ser mi riesgo. Consecuencia, golpes, contusiones, fractura, muerte, etc. Se entiende un poco mejor, entonces peligro, todo aquello que forma parte de mi actividad, que necesariamente tengo que hacerlo, y el riesgo es todo aquello que puede llegar a darse, pero no debería. No debería, potencialmente va a causar algún daño. Otro ejemplo más, salgamos de la parte operativa, parte administrativa, actividad, labores administrativas, tarea, no sé, uso de computadora, elaboración de documentos, registro, llenado de formatos, etcétera, ya, tarea. Peligro, postura de trabajo o movimientos repetitivos. ¿Forma parte de mi actividad tener una postura de trabajo? Claro, si voy a hacer labores en oficina, voy a tener que estar sentado, ¿no? No, ingeniero, pero eso me provoca una lesión. Espérate, ojo que dije solamente postura de trabajo. No vas a trabajar de pie, supone, vas a trabajar evidentemente sentado. Movimientos repetitivos, constantemente vas a estar tecleando o moviendo tu mouse, forma parte también de tu actividad. Ahora, que tu postura de trabajo sea inadecuada, como que estés muy agachado, como que tu computadora está muy arriba y tú estés trabajando así, o que esté muy abajo y tú estés trabajando así, eso es otra cosa. Eso es algo que no se debería dar, aunque podría llegar a darse. Postura inadecuada, riesgo. Movimientos repetitivos, si es en jornadas prolongadas, sin pausa activa, que puede llegar a darse, aunque no debería, eso se convierte en un riesgo. ¿Entiende? Y la consecuencia pues viene a ser daños a la columna, al túnel carpal, etcétera. Ya, esas son las consecuencias, las lesiones. ¿Se va entendiendo hasta ahí? A ver si me entiendes. ¿Qué peligros y riesgos identificas en esta actividad? Déjame por el chat, por favor. Dime peligro, tal cosa, riesgo, tal cosa. Mira, sencillito. Lo vamos a agrandar un poquito para ver si lo puedes ver. Ahí está. Puedes ponerle el nombre que tú gustes. Puede ser peligro de... puedes ponerle como que están construyendo o están solo trasladando material, lo que tú gustes, ¿de acuerdo? Indícame un peligro y un riesgo. Nada más, a ver si me entendiste. No importa si te equivocas, para eso justamente estamos, para corregir, ¿de acuerdo? Para que si te inscribes en el curso de hiper el día de mañana, te vayas ya con la base. Tú le ganes al ponente, le ganas así. ¿Qué me dices tú? Un peligro y un riesgo. Facilito, ¿eh? ¿Alguna idea? Peligro, la actividad de pasado de ladrillo. Ok, el pasado de ladrillo es cierto, es un peligro, es parte de la actividad porque alguien tiene que hacerlo, es el peligro. ¿Cuál vendría a ser su riesgo? Peligro de trabajo en altura, muy bien, Elvis. Riesgo, caída, excelente. Es lo más común que se suele poner. Sí, muy bien, está muy bien. Riesgo de postura inadecuada. De acuerdo, muy bien. Su riesgo es que, ¿sabes qué? Te agaches mucho para recogerlo, etcétera. Excelente, muy bien. Peligro, golpe con objetos. Excelente, muy bien. Los golpes con objetos podrían darse en el trabajo, sí, pero no deberían. Podrían darse. Excelente, es un riesgo. Muy bien. Riesgo caída de fracturas. Excelente, muy bien. Entonces, veo que más o menos se entiende, ¿no? Golpes y rasguños con el ladrillo, pero eso sería peligro o riesgo. Mira, el peligro podría ser manipulación de ladrillo, manipulación de objetos, de construcción, etcétera, y el riesgo vendría a ser que exista un golpe o un contacto o un aplastamiento por tal, por manipular, ¿correcto?
El ladrillo es un peligro. Creo que más que ponerle ladrillo como tal peligro, ponle manipulación, ¿no? Manipulación de ladrillos, manipulación de objetos de material de construcción. Creo que así se define mejor el tema de peligro. Si le ponemos directamente peligro ladrillo, como que nos deja como que muy abstracto ese tema. Mejor asiéntalo como manipulación de ladrillo, traslado de... Suena mejor, asócialo siempre con una acción de preferencia, ¿no? O con acción una situación en sí. Si le pones directamente ladrillo, no sería del todo correcto. ¿Bien? Manipulación de preferencia, manipulación de ladrillo, etc. Alguna de las clases, por ejemplo, que dictamos respecto a hiper, alguno me decía, ingeniero, el tema de que se vaya a caer el muro, por ejemplo. ¿Sí? Ingeniero, que se vaya a caer el muro. Puede ser, no recuerdo si me dijeron que eso era un peligro como tal, el tema de que se caiga el muro. El tema de que se derrumbe o se desplome o que se caiga el muro que están construyendo, ojo, que están construyendo, eso viene a ser un tema interesante de momento de evaluarlo en una hiper, pero más sobre ese punto, ahorita lo vamos a desarrollar conforme avancemos, ¿de acuerdo? Porque ahí hay un tema interesante sobre el tema de las actividades, si son rutinarias o no rutinarias. Me gustaría usar ese ejemplo ahí. Entonces, no te olvides aquí, la imagen que estamos viendo. Ahorita vamos a llegar a esa parte para explicarte bien cómo a veces la perspectiva en la evaluación puede cambiar la forma de cómo llenaremos la matriz. ¿De acuerdo? Ten en cuenta eso. No te olvides, peligro, todo aquello que forma parte de la actividad y puede llevar a un daño, pero forma parte de mi actividad. Y riesgo es todo aquello que puede llegar a darse, posiblemente puede llegar a ocurrir, quizás estando en este momento en tu centro laboral, pero no debería, no es lo correcto. Eso viene a ser tu riesgo. Excelente. Muy bien. ¿Qué me dice la ley de seguridad respecto a la hiper? En el artículo 77 del reglamento de la ley que ha sido modificado por el Decreto Supremo 02-2020-TR, nos dice que la hiper tiene que ser actualizada una vez al año. De hecho, más que la hiper, la ley más que establece la identificación de peligros y riesgos. O sea, ellos no ponen directamente haz una hiper como tal, sino que la hiper es la metodología que se suele usar más, lo que suelen pedir más. Pero entendamos que esta identificación de peligros y riesgos tiene que ser una vez al año, por lo menos. Digamos, hoy estamos 26 de agosto. Suponte que tú tienes una matriz hiper que ha sido actualizada el 26 de agosto de 2023. Esa ha sido su última revisión. Esa matriz de 26 de agosto de 2023 al día de hoy ya no te vale. Te sirvió hasta el día de ayer, 25 de agosto de 2024. Más allá de eso, esa matriz ya perdió vigencia, porque la hiper tiene que ser actualizada, tiene que durarte a lo mucho, un año, cuadradito. No puede durarte más. No, ingeniero, es que yo me demoro actualizando. Actualízalo antes. Si sabes que te va a durar un año, a los 11 meses ya anda viendo para que lo vayas actualizando. Y no esperes a último momento, porque yo sé, puedes tener varias hiper, tu hiper es gigantesca, de acuerdo, te entiendo, pero por eso hay que preverlo, hay que hacerlo con tiempo, no esperes a último momento para actualizar. Bien, tiene que ser actualizada una vez al año. También actualizaremos la hiper en otras situaciones como, por ejemplo, cada vez que ocurre un accidente de trabajo, obligatoriamente hay que actualizar la hiper. En la clase relacionada a accidente de trabajo te explicaré un poquito más por qué. Probablemente cuando el día de mañana que se abra el curso de investigación de accidentes, también te explicaré un poquito más de por qué hay que utilizar la hiper, pero es una vez al año, ¿sí? Como mínimo. Cuando ocurre un accidente, cuando hay un cambio en tu proceso, o un cambio en el método de trabajo, o un cambio en las condiciones de trabajo, también se agregan nuevos peligros y riesgos. Se me ocurre, tú haces una actividad en altura en la cual usas una escalera. Eso tiene sus peligros y sus riesgos, muy bien. Digamos que ahora te dan una plataforma elevadora. Ingeniero, pero igual voy a tener trabajo en altura. Sí, pero el tipo de peligros y riesgos va a cambiar, ya no son los mismos que la escalera. Entonces, si viene un auditor y revisa tu matriz y dice, oye, pero yo veo peligros y riesgos con escalera y yo no veo que tú uses escalera. Ah, no, sí, lo que pasa es que la hiper la hemos actualizado el mes pasado y bueno, esto recién nos han traído la semana pasada, ¿no? Entonces, por eso es que no está, pero de acá al otro año lo ponemos. No vale. Porque tu proceso ya cambió, entonces tu hiper ya debería haber cambiado también para tomar en cuenta los nuevos peligros y riesgos y retirar los que ya no aplican, definitivamente. Entonces, eso también ten en cuenta al momento de actualizar. Ahora, la hiper nos piden que esa identificación sea por cada puesto de trabajo. En una capacitación en Sunafil preguntaban, por ejemplo, ingeniero, si yo tengo 20 puestos de trabajo, ¿tengo que tener 20 hipers diferentes? Y la respuesta es, el auditor dijo que no, el inspector de Sunafil dijo, no, no necesariamente que tengas tus 20. Pero prácticamente es como que te dijera que sí, porque a ver, él dijo, puedes tener una sola hiper,
pero en esa hiper identifica los 20 puestos. O sea que cada uno le vas a entregar una matriz diferente. O sea, igual, vas a tener 20 diferentes identificaciones para cada puesto. Es casi lo mismo que tener 20 matrices hiper. A lo que se refiere básicamente es que cada puesto de trabajo que tú tengas en tu empresa, cada puesto, desde gerente general a obrero, a operario, a chofer, a conserje, contador, etcétera, cada puesto tiene que tener identificado cuáles son sus peligros y riesgos de su actividad. Cada uno. Así sea administrativo, así sea operativo, así sea alguien que está a medio tiempo, pero es trabajador tuyo, desempeña una función para ti, tiene que tener su hiper respectivo. Genera que limpia baños también, claro. Cada uno tendrá sus propios peligros y riesgos, por eso es que hay que identificarlos, no vaya a ser que te falte encontrarle algo. Llega a pasar algún evento a esa persona y no identificaste sus peligros y riesgos, tienes un problema. Tienes un gran problema porque eso ya no lo vas a poder subsanar ante la zona FIL. Bien, ten en cuenta entonces eso, hay que identificar correctamente estos peligros y riesgos. Ahora, esta identificación también se tiene que hacer en consulta con los trabajadores y sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi identificación de mi hiper tiene que ser, en primer lugar, aprobada por el comité. El comité, no te olvides, en su acta de reunión respectiva tendrá que indicar si aprobó por unanimidad la hiper tal. Listo, actualizo. No solamente basta con eso para la hiper. Al menos lo que es en matriz y per se, es necesario que el trabajador participe en su identificación de peligros y riesgos. Van a pedirte que el trabajador se le haya comunicado sus peligros y riesgos. Al momento de iniciar labores, le entregaste una copia de su hiper o te firmó la constancia de que recibió su hiper. Te van a pedir que él haya participado en su actualización de la hiper o en su elaboración de su hiper. Él tiene que haber participado. ¿Cómo hacemos esto, ingeniero? Bueno, lo más lógico sería que te reúnas, ¿no?, con tu trabajador de ese puesto de trabajo y mira, le dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a identificar tu IPA, ¿no? Cada uno su IPA. Ingeniero, pero seamos realistas, ¿no? Ya, digamos, usted tiene 5 choferes, ya listo. Entonces se reúne con los 5 y hace el hiper con los 5. Muy bien. Tiene un contador, ya se reúne con el contador, hace su reunión y saca una matriz para el contador. Muy bien. Ingeniero, yo tengo 100 obreros. Ingeniero, yo tengo 200 almaceneros, etcétera. Voy a hacer una reunión con los 100, con los 200. En teoría deberíamos acreditar que los 100 o los 200 participaron. Ahora, ¿cómo podemos simplificar? Simple. Elaboras la hiper, como parte del área de seguridad, la elaboras a manera de tentativa y haces una reunión de difusión. Es una reunión, los reúnes, les muestras la hiper. Les explicas que es un peligro, que es un riesgo, cómo se evaluó, qué se identificó, y les dices, ¿no?, les muestras algunos, los más resaltantes. Mira, este tiene acá, este. Le difundes y que ellos te vayan retroalimentando si eso se da o eso no se da. De esa manera puedes hacer que la hiper sea mucho más realista, sea más real, sea más pegada a la realidad. Es una forma de hacerlo. Otra manera, que eso es algo que me recomendó un Víctor Mintra, por ejemplo, es que tú realices como una especie de reunión de capacitación así y hagas como una especie de práctica. Dile a cada uno, ok, tú identifícame 5 peligros y 5 riesgos de tu puesto de trabajo. Ellos te apuntarán, te entregan y tú con eso retroalimentas tu hiper. Y cuando te pregunten, oye, ellos participaron en su hiper, sí, claro, mira, aquí están mis evidencias, mis cartillas que ellos llenaron de que ellos han identificado peligros y riesgos, y lo que ellos han identificado está en la hiper, ahí está. Es una forma también. Acuerdo, luego tengo acá imágenes de cuando yo hice algo similar para que más o menos me entiendas cómo es que se realiza. ¿Listo? En Twitter vamos a considerar actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia. Las condiciones de trabajo previas o existentes tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo, tiene que reflejar lo que tenemos en el medio ambiente de trabajo. Hay que considerar los riesgos para trabajadores con discapacidad, factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y la protección de trabajadoras y adolescentes. Es necesario que el IPER considere los riesgos para mujeres gestantes, en lactancia y para trabajadores con discapacidad. Necesitamos colocarlo. Factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, luego te explicaré muy bien cómo. La investigación de accidentes previas, también hay que considerarla, y la vigilancia de la salud. Entonces, esos son aspectos que tienen que estar contenidos dentro de WIPER. ¿Listo? Aquí, como te mencionaba, tenemos un ejemplo de una reunión de actualización de hiper justamente este año. Mírame ahí todo portentoso. Me ves un poquito gordito es porque la foto está modificada. Estoy mucho más flaco que lo que se ve ahí.
Entonces, como te das cuenta, ¿no? Se hizo una reunión de difusión respecto a la hiper, ¿no? Se explicó esta metodología y todo lo demás. Y a manera de práctica, yo les dije ese examen. A cada uno de ellos se le entregó un formatito como este. ¿Te das cuenta? Básicamente es una hiper en el cual se les indicó paso a paso, cada uno indíqueme su peligro y su riesgo. Cada uno lo fue llenando, cada uno fue llenando su propio peligro y riesgo, lo fue evaluando, y en base a eso tengo yo evidencia y sustento de, si es que vienen a auditarme, de cómo es que se hizo esta difusión, ¿verdad? Para que ellos entiendan cómo es que se llegó a hacer. Entonces, de esta manera es como tú también podrías hacer, por ejemplo, el tema de tu actualización de tu hiper. Una manera un poquito dinámica de poder capacitar y actualizar tu hiper al mismo tiempo. Te puede servir. ¿Listo? Excelente, muy bien. Ahora sí pasemos a revisar el formato de la hiper. Wow, nos quedamos sin tiempo. Este modelo que vamos a usar es algo que te he compartido también con la señorita Claudia, que ya seguro te envió o de repente ya te va a enviar luego, en el cual este formato se rige o está guiado por lo que son un manual de hiper que elaboró la SUNAFIL justamente. Entonces, en base a eso vamos a sacar este modelo de formato de matriz que te puede servir bastante. ¿De acuerdo? Aquí me pregunta, en caso de construcción, ¿en cuánto tiempo de inicio de obra debe entregar el plan anual junto con el hiper? En el caso de Elvis, de una obra, bueno, yo te diría que desde el primer día, porque, o sea, cada vez que yo voy a iniciar una actividad en obra, por ejemplo, para un cliente, él pide como documento de inicio de obra para poder empezar a trabajar, entregarle mi hiper y mi plan de seguridad. Entonces, creo que lo correcto es que esos sean documentos mínimos necesarios para poder empezar a trabajar dentro de la obra. Tendrían que estar antes de. Ya de ahí las inducciones y capacitaciones se hacen durante la obra o durante el transcurso de la obra, pero al menos la hiper, para esa obra en específico, tiene que ser antes de empezar la obra. No podrías trabajar directamente sin contar con tu hiper. Lo lógico sería que ya la hiper esté lista. Bien, excelente. Entonces, empezamos primero identificando el puesto de trabajo. Aquí usaremos uno de referencia, técnico electricista. Bien, entonces identificamos el puesto de trabajo, la actividad que va a hacer, la actividad. Actividades comerciales, en baja tensión, ok, comerciales. Tarea, saneamiento de caja portamedidor, traslado a la zona de trabajo, las que tú gustes. Identificaremos, como puedes ver aquí, si la actividad fue hecha por un hombre o una mujer, o ambos de repente, tienes trabajadores, no me refiero que uno sea ambos, sino que haya trabajadores tanto masculinos como femeninos, lo detallas también aquí. Esto lo hacemos por un tema de identificar los riesgos relacionados un poquito más a las damas, a las mujeres, y si la actividad es realizada por adultos o adolescentes, también lo identificamos de esta forma. Luego pasamos también a identificar si son actividades rutinarias, no rutinarias o de emergencia. ¿Listo? Es importante identificarlo así porque, como te decía, hay que identificar los riesgos para la procreación o el enfoque de género. Entonces, por ejemplo, si tú identificas peligros o riesgos para hombres y mujeres, probablemente sean los generales. Si me identificas solamente riesgos por personal femenino, ahí podrías colocar, por ejemplo, los peligros y riesgos relacionados a mujeres gestantes o a mujeres en periodo de lactancia, donde tus controles van a ser un poquito más específicos, ¿cierto? Entonces esto te puede ayudar para eso. Ahora, ¿cuándo una actividad es rutinaria o no rutinaria? Diremos que una actividad es rutinaria cuando se realiza de forma periódica, de forma frecuente. No necesariamente diaria, no necesariamente semanal, pero sí de forma controlada. Tú sabes cuándo va a ocurrir y tú eliges o determinas cuáles serán los controles necesarios para poder evitar las situaciones de riesgo de estas actividades. Por eso son rutinarias, siguen una rutina o condiciones controladas. En cambio, las no rutinarias son situaciones que se dan de forma ocasional, que tú sabes que pueden llegar a ocurrir, pero no sabes cuándo exactamente, y por lo tanto están en condiciones no controladas. Esas son actividades no rutinarias, no forman parte de mi rutina diaria en sí o de una rutina que yo suela seguir. Entonces, son ocasionales. No puedo controlarlas como tal, pero puedo anteponer algunos controles para ello. Por último, tenemos las situaciones de emergencia, que son situaciones imprevistas, generalmente asociadas a fenómenos naturales, ¿no? O algún tipo de accidente grave. Y la particularidad que tienen es que cada una de ellas va a activar un plan de contingencias. Entonces, y justamente si te fijas en el cuadrito que puse aquí, no todas son emergencias. Emergencia puede ser de una actividad ordinaria o de una actividad no ordinaria, pero no todas son emergencias. Ten mucho cuidado con eso porque yo recuerdo que en una de las primeras matrices que me enviaron a revisar, cuando recién implementamos el formato así como tal, me mandaron una en la cual al cuadrito de emergencia le marcaron emergencia toditito.
Habían como más de 200 peligros y riesgos y emergencia era toditito, toditito era emergencia. Y tú veías cosas como, por ejemplo, ¿no? Piso mojado, caída al mismo nivel, emergencia. Trabajo, exposición a la luz, a la radiación solar, emergencia. Y a todo le ponían emergencia. Entonces la pregunta era, se me ocurre, ¿no? Aquí has puesto el dengue, ¿no? Por picor de mosquitos, porque es zona norte, ya, emergencia. ¿Tienes un plan de contingencias para lo que es el tema de un trabajador con dengue? Ponte que el supervisor me dice, sí, sí, sí tengo. Ah, perfecto, muy bien, tienes un plan de contingencia. Aquí dice sismo, emergencia. ¿Tienes un plan de contingencia para fenómenos naturales, en este caso sismo? Sí, perfecto, muy bien. Aquí dice caída al mismo nivel por piso resbaloso. ¿Tienes un plan de contingencia para un trabajador que se cae por un piso resbaloso? No. ¿Y por qué está como emergencia? ¿Tienes un plan de contingencia para un trabajador que se quemó por la radiación solar? No. ¿Y por qué está como contingencia? Todo aquello que tú le pongas emergencia aquí implica que tiene un plan de contingencia. Si no lo vas a tener, no le pongas emergencia, si es que no amerita. Ahora, si tú quieres ir al extremo y dices, no, yo sí voy a tener mi emergencia, entonces todos serán emergencias, bueno, bueno, por ahí dudándolo un poquito, porque un auditor podría decir, me parece que eso es exagerado para esa emergencia, pero si tú lo quieres considerar y tienes un plan de emergencia para eso, bueno, bueno, parte. Pero si no, entonces solamente fíjate en fenómenos naturales o temas de accidentes, como por ejemplo incendios, explosiones, que forman parte de la actividad, que son graves y que requieren un plan de contingencia. En ellos de repente enfócate un poquito más. ¿De acuerdo? Bien. Respecto también a rutinarias y no rutinarias, como te decía, vamos al tema del muro, por ejemplo. Digamos que yo estoy construyendo, ¿no? Mi actividad es construcción o asentado al ladrillo para el muro. Perfecto. Yo considero el tema de que se llegue a caer el muro. Espérate, si se llega a caer el muro, evalúo, como estaba identificando mis peligros y riesgos. Es algo que debería darse, no debería darse, pero podría llegar a darse. Entonces, el tema de caída de muro vendría a ser más que todo un riesgo, ¿no? De hecho, es un riesgo que muy poco probable que se dé. Podríamos considerar entonces dentro de actividades no rutinarias, incluso se pueda desplomar el muro, un riesgo. Ahora, eso si la actividad fuera asentado de ladrillo. Ahora te pongo en otra situación. Digamos que tu actividad es demolición de estructuras. La caída del muro sería entonces algo que forma parte de mi actividad. ¿Te das cuenta cómo cambia la perspectiva? Sí, cierto, porque oye, yo estoy demoliendo estructuras, obviamente que este muro se tiene que caer. Ahora, que se vaya a caer encima de alguien, eso sí es algo que no se debería dar, pero puede llegar a darse si es que no tiene cuidado. Perfecto. Entonces, fíjate cómo esta misma situación pasó de ser un riesgo en una actividad y se convierte en un peligro, pero un peligro rutinario que forma parte de en otra distinta. ¿Ves la diferencia? ¿Se entiende? Entonces, ten en cuenta, al momento de evaluar, si corresponde o no y en qué situaciones se va a aplicar. Así, conforme estábamos haciendo la práctica al momento de iniciar la clase, de esa forma, para identificar correctamente cuál es un peligro y cuál es un riesgo. Identificaremos los peligros respectivos y los categorizaremos dependiendo qué tipo sean. Puede ser, por ejemplo, físico-químicos relacionados a trabajos de soldadura, mecánicos, manipulación de herramientas, máquinas donde puede haber atrapamiento o cortes, eléctricos relacionados con contacto con la energía, locativos. Los peligros locativos se refieren a peligros locales, peligros propios del ambiente de trabajo donde estoy. Ejemplo, perdón. Ejemplo, estoy en una oficina, trabajo en un segundo piso y tengo que subir una escalera. El tema de tropezarme en esta escalera es un peligro locativo. No es físico, no es mecánico, no es físico-químico, no es ergonómico, es locativo. Porque es propio de esta oficina o es propio de este ambiente de trabajo que haya una escalera. Es un peligro locativo. Yo trabajo en la vía pública y hay tránsito vehicular y hay el riesgo de que me atropellen. Peligro locativo porque es propio de la vía pública que exista tránsito vehicular, es un peligro local, ¿se entiende? Por eso son peligros locativos. Que se me caiga un foco del techo, por ejemplo, locativo, es propio de esta oficina, etcétera. Bien, esos son los locativos.
Peligros químicos relacionados a material particulado, polvo, psicosociales por jornadas extensas de trabajo, por ejemplo, o acoso laboral, mobbing, estrés, hostigamiento. Peligros biológicos relacionados con agentes que transmiten enfermedades, tipo infección por hongos, moscas, dengue, plagas, el coronavirus, por ejemplo, también puede ser un peligro biológico. Actualmente ya no hay muchos que están considerando la COVID dentro de su CIPER, antes sí todos lo incluían, ahora ya no mucho, salvo que seas de algún sector que implique bastante contacto con personas o, por ejemplo, que seas del sector salud, ahí sí considerar el tema de la COVID mucho más persistente. Peligros ergonómicos relacionados con posturas de trabajo, movimientos repetitivos, el tema de cómo se adapta tu entorno laboral a ti. Peligros físicos relacionados, por ejemplo, con ruidos, vibraciones. Entonces, esos son los tipos de peligros que tú puedes considerar. Entonces, tú pasas a identificar estos peligros, recordando que el peligro es inherente a la actividad y el riesgo, al menos para esta matriz, es la probabilidad y severidad del daño. Yo te sugiero que empieces de la siguiente forma. Yo te sugiero que empieces de la siguiente forma. Primero el peligro, luego el riesgo, y luego la lesión, y al último el tipo de peligro. Yo te sugiero que hagas de esa manera. O de repente puedes empezar por aquí, luego aquí, y ya después te vas con los siguientes, ¿no? Eso es a manera de sugerencia, al momento de llenarlo. Pero yo creo que siempre debes empezar primero identificando el peligro. Parece que es mejor al momento de hacer la identificación, ¿de acuerdo? Entonces identificamos, como te digo, estábamos en técnico electricista, saneamiento de cajas portamedidor, o sea, cambiar las cajas, los medidores de luz. Peligro, manipulación de cajas portamedidores. Es parte de mi actividad manipularlas. Bien. Riesgo, electrocución por caja energizada. No debería estar energizada, pero podría llegar a darse. Bien. Quemaduras, lesiones ardientes. Es un peligro eléctrico. Manipulación de herramientas, una amoladora para abrir la caja. Riesgo, contacto con objetos filosos punzocortantes. Lesión, cortes, hemorragias, cánico. Trabajo con líneas energizadas. Riesgo, contacto directo con la electricidad. Se refiere directo sin usar APPs, ojo, por eso le he puesto directo. Eléctrico, electrocuciones, quemaduras, y así. Para personal con discapacidad hemos considerado como otro tipo de peligros, es una forma de, ojo, es una forma, no digo que esencialmente sea así, le hemos puesto peligro, personal con discapacidad, riesgo, que este personal sufra algún tipo de lesión y su respectiva lesión. Es una forma de identificarlo. Ahora, si gustas, he visto que en otras matrices también lo que hacen es agregar una columna más antes de esto y ponen personal con discapacidad y le marcas una X para identificar cuáles de estos peligros y riesgos les aplican también a ellos e identificar controles específicos para ellos también. Es una manera de. Algunos también he visto que optan por sacar una matriz hiper específicamente para puesto de trabajo de personal con discapacidad, específicamente así, es otra forma de. Tú evalúa cuál crees que es más conveniente. Puedes identificarlo así, como yo le he puesto, o puedes crearle una columna aparte para identificar los peligros de esa personal en esa misma matriz, o sacar una matriz aparte. El método que tú uses para identificarlo depende enteramente de ti, porque la ley no lo establece de forma específica. La ley solamente te dice, identifícame los riesgos para personal con discapacidad, nada más. Ingeniero, yo no tengo personal con discapacidad, entonces yo puedo estar exento, podrías llegar a tenerlo. Entonces, creo que de preferencia deberías igual considerarlos. Menor nivel de probabilidad de repente, quizás en los puestos de trabajo en los cuales pues es inminente el nivel de riesgo donde no admitirías personal con discapacidad, colocarlo directamente de que el control es que no se permite personal con discapacidad para ese tipo de actividad, puede ser, pero sí es necesario considerar por lo menos en alguna de tus matrices cuáles son esos peligros riesgos. Bien, entonces ten en cuenta el momento de identificar. Una vez que identificamos esto, pasamos a evaluar el riesgo. Y aquí haremos dos evaluaciones. Vamos a evaluar dos veces mi riesgo. Una es para el riesgo puro y la otra para riesgo residual. El riesgo puro lo entenderemos como una evaluación inicial de mi riesgo. No tomo en cuenta ninguna medida de control. Por lo tanto, este riesgo es máximo. Hago de cuenta que no tengo controles, trabajo a la de Dios, sin ningún tipo de control. Entonces, ese es mi nivel máximo de riesgo. Es lo máximo que estoy enfrentando de riesgo.
establezco controles y luego vuelvo a evaluar. Y eso ya se convierte en mi riesgo residual. Esta es una evaluación posterior al control, por lo que me arroja un nivel real de riesgo. El riesgo puro, sin controles, será lo máximo que voy a enfrentar, y el riesgo residual es, después de mis controles, lo que actualmente o realmente tengo como nivel de riesgo. De esta manera estoy evaluando a ver qué tan efectivo ha sido mi control para saber si lo voy a mantener o si me falta tomar más controles adicionales. Entonces, eso es para mi riesgo residual. Para evaluarlo, ya habíamos visto la formulita es de probabilidad por severidad, y para la probabilidad usaremos la suma de estos cuatro factores: nivel de personas expuestas, si existen o no procedimientos de trabajo, si existe o no capacitación al personal, frecuencia de exposición o tiempo de exposición al riesgo, y la suma de estos cuatro me dará mi nivel de probabilidad. Ingeniero, ¿cómo sé cuánto ponerle a cada uno? Puedes guiarte esta tablita en una escala del 1 al 3. Haremos una matriz de 3 por 3, en el cual, por ejemplo, en personas expuestas, si yo tengo de 1 a 3 personas expuestas, le pondré un valor 1 de probabilidad. Si tengo de 4 a 12 personas expuestas, le pondré un nivel 2. Si tengo más de 12, le pondré un nivel 3. Ojo que esto no quiere decir que hay una persona expuesta, 2 o 3, sino que es un nivel de personas expuestas 1. Procedimientos. Hay procedimientos, han sido difundidos, 1. Existen, pero no son muy claros, no son suficientes, 2. No existen procedimientos, nivel 3. Capacitación, personal ha sido capacitado, conoce el riesgo, 1. Parcialmente capacitado, no han participado todos, 2. Nunca ha sido capacitado, nivel 3. Exposición al riesgo, está permanentemente, está de forma diaria al riesgo, nivel 3. Eventualmente, una vez al mes, nivel 2. De forma muy esporádica, de repente una vez al año, nivel 1 de riesgo. ¿Listo? Y para seguridad, igualito. Si a consecuencia de que ocurre el evento me da una lesión sin incapacidad, un accidente leve, nivel 1 de severidad, incapacidad temporal, un daño a la salud reversible, nivel 2, y una lesión con incapacidad permanente o la muerte incluso del trabajador, le coloco nivel 3. Bien, tengan muy en cuenta esto porque, por ejemplo, yo a veces he visto matrices CIPER en las cuales me colocan, no sé, consecuencia le ponen directamente muerte y severidad le colocan 2 en riesgo puro. Aguanta, ¿qué sentido tiene? Le pusiste muerte, ¿cómo le vas a poner 2? En cambio, por ahí ponen quemadura por el sol, quemadura de primer grado, y severidad le ponen 3. No guarda relación. Si le pusiste muerte, directamente severidad es 3 de frente. No hay discusión ahí. Y en el tema de la probabilidad también ten cuidado, porque, por ejemplo, yo he visto algunos que en riesgo residual, en puro me pusieron personas expuestas 3, ¿ya? Y en riesgo residual también me ponen 3. Y en exposición al riesgo también ponen 3 y en riesgo residual 3. Y yo siempre me pregunto, oye, ¿pero qué no le bajaste ese nivel de probabilidad, no? Por eso tu riesgo sale alto. No, porque yo igual, ¿no? Los trabajadores siguen igualitos, siguen, todos están expuestos todavía, ¿no? Todo, o sea, yo hago victimidad con 20 personas y las 20 siguen ahí, o sea, yo no he cambiado, no estoy trabajando con menos, ya. Pero es que este índice de personas expuestas no es personas expuestas a la actividad, sino personas expuestas al riesgo. Ojo, personas expuestas al riesgo. Cuando yo hablaba de riesgo puro, que no hay control, se entendía que mi actividad era completamente riesgosa. Pero si yo ya tomé controles, se supone que sirven, se entiende que ya no todos están expuestos al riesgo, ya serán menos. Entonces sí es mejor que le bajes a 2 o le bajes a 1, porque ya hay controles, ya no están expuestos a riesgo, ¿sí? El tiempo de exposición también. O sea, esto no es exposición a la actividad, porque claro, si es una actividad diaria, se va a seguir haciendo diario, se entiende. Pero con controles se entiende que la exposición al riesgo a que ocurra un accidente ya es menor, porque está controlado. Entonces, tengan en cuenta esto también. Dependiendo de los resultados, obtendremos los siguientes grados. Pues le pusiste todo 1, tendremos un grado trivial. Por ahí le pusiste a 1, a unito le pusiste 2, tolerable. Y ya más allá sería moderado, importante o intolerable. De esta manera nosotros sabremos si un riesgo es significativo o no significativo. Si es no significativo, se entiende que los controles están bien, están funcionando,
Hay que revisarlos para verificar que efectivamente sigan siendo eficaces, pero de momento la actividad se puede hacer sin mayor riesgo. Estoy quedando sin voz. Por otro lado, si el riesgo sí salió significativo, se entiende que potencialmente puede haber un accidente, puede ocurrir a un trabajador. Por lo tanto, lo recomendable sería que la actividad o no se realice o se establezca un plan de acción en el menor tiempo posible. Si es moderado, de repente puedes seguirlo haciendo, pero con mucho cuidado y con un plan de acción ya establecido, ya en proceso de desarrollo. En cambio, si fuera importante o intolerable, se entiende que es muy probable que vaya a ocurrir un accidente y no debería hacerse la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, tenemos aquí nuestros riesgos. Evaluamos riesgo puro, tomando en cuenta que no hay controles, y obtendremos los siguientes niveles. Importante, intolerable. Casi siempre en riesgo puro te va a salir tus riesgos así. Lo más común, salvo que estés mintiendo y me pongas que acá es menor. Pero lo más común es que siempre salgan altos, en el puro. Entonces, establecemos nuestras medidas de control en base a la jerarquía de controles, que tenemos 5 niveles. Primero buscaremos eliminar la eliminación, eliminar la fuente potencial del riesgo. Como te decía, yo no quiero un riesgo, elimino el peligro por completo. No quiero riesgo de caída de desnivel, no hago trabajo de altura. Listo, elimino. Como esto no siempre es posible, buscamos la otra opción, que es sustituir. Reemplazamos la fuente de riesgo por una que sea más segura, menos riesgosa. ¿Sabes qué? Estamos usando este químico para la actividad, es cancerígeno. Vamos a usar este otro, que es mucho más seguro, ¿de acuerdo? Que nos da el mismo resultado, casi, pero es más seguro. Es más caro de repente, pero es más sustituimos. Control de ingeniería. Implementamos alguna tecnología o una metodología para reducir el nivel de riesgo. Ese va a ser mi control de ingeniería. Puede ser implementar un sistema automatizado, como puede ser implementar un nuevo equipamiento, no EPP, equipamiento, maquinaria, o un nuevo método de trabajo. Eso tiene que ver con controles de ingeniería. Esas son barreras más duras, ¿de acuerdo? Son barreras duras porque dependen poco del trabajador. Vas a depender de la efectividad del control que estamos implementando. En cambio, las barreras blandas, que son los dos últimos niveles, dependen un poquito más de que el trabajador lo aplique. Por ejemplo, tenemos controles administrativos, capacitación, señalización, procedimientos, eh, que depende de que el trabajador se lo aprenda, que el trabajador lo aplique, que el trabajador lo cumpla. Y por último, el nivel más básico y el más común que se suele hacer, el equipo de protección personal, en el cual pues al trabajador le proporciono casco, trajes, guantes, calzado de seguridad, etcétera, que él tiene que usar para evitar justamente la exposición. Nota que siempre va a ser más efectivo tener alguno de estos tres que alguno de estos dos, pero no siempre se pueden aplicar pues estos dos de aquí. ¿Listo? No te olvides entonces, primero buscamos eliminar, si no se puede sustituir, si no se puede control de ingeniería, y si ya no es posible, entonces estos dos al unísono, de preferencia, si no pudiste ninguno de esos tres, ponme estos dos en conjunto. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, para medidas de control, hemos categorizado y como puedes ver, hemos colocado dos de ellos. ¿Listo? Hacemos nuevamente la evaluación y ahora todo tiene que salir, tendría que salirnos en teoría tolerable, aceptable, ¿no? O trivial de repente. Ingeniero, muy bien, eso es en un escenario ideal en el cual todo esté controlado. Pregunta, ¿qué pasaría si yo evalué mi riesgo residual y todavía obtuve riesgos altos? ¿Qué procede? ¿Qué tengo que hacer? Ten en cuenta en primer lugar que estos controles tienen que ser reales. No son cosas que yo recién voy a hacer. Oye, mira, ¿sabes qué? Yo no proporciono este BP. Vamos a empezar a entregar, vamos a empezar a cotizar para poder comprar para los trabajadores. No lo tienes, no lo pongas. No es que si no lo pongo no tengo ningún control. Listo, tu riesgo seguirá siendo el mismo. Pero lo mejor es que lo sinceres, lo mejor es que esté realmente en lo real. Porque si no te vas a confiar, no lo vas a hacer, lo vas a ver controlado, vas a decir, ah, todo está bien. Y cuando te auditen o te revisen, no lo vas a tener a la mano. Te van a poner una no conformidad o una observación o una sanción por mentir en tu hiper, porque no lo tenías, no refleja lo que dice la realidad. Entonces no te olvides que tus controles tienen que ser, como su mismo nombre dice, existentes, reales, ya los tienes. No tuve controles o puse controles, pero en mi evaluación todavía me sale altito.
¿Qué tengo que hacer? ¿Me pueden ingerir una sanción por tener riesgos altos? No. Entendámoslo de la siguiente manera. La hiper es para identificar cuáles son mis situaciones de peligro o de riesgo y cómo las voy a controlar. Implementé controles. Tengo riesgos que están todavía significativos, que son potencialmente riesgosos. Entonces, lo que tengo que hacer es implementar nuevos controles, más controles. Eso forma parte de un nuevo plan de actividades y a eso se le conoce como planificación de la actividad preventiva. La planificación de la actividad preventiva es qué acciones más voy a hacer para controlar mis riesgos significativos, obviamente, los más altos. O sea, ingeniero, que si tienes una FIL y encuentra mi PER y me ve, ¿no?, que en mi riesgo residual he puesto algunos que están muy altos, me va a preguntar, ¿no? Oye, ¿cuál es tu planificación de actividad preventiva? Sí. Te va a decir, ok, mira, este riesgo está muy alto, ¿cómo lo estás controlando? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Qué te faltó acá? ¿Qué vas a hacer? Ah, miren, tenemos este plan de acción que tiene estas actividades, ya hicimos estas, nos faltan estas. Ah, ok, están haciendo. Bien. Te podrían poner una sanción si es que el riesgo está como alto y encuentras trabajadores exponiéndose todavía a ese riesgo. Digamos que tú no tienes los medios para evitar la exposición a un agente contaminante. No tienes el EPP comprado, no has hecho monitoreos, no tienes cámaras de ventilación, etcétera, y tú aún así lo mandas a trabajar en esas condiciones. Ahí te pueden colocar una sanción. Aunque también depende. Llegan y lo encuentran. Te van a decir, hey, esto no va, observación, levántalo. Suspendes esa actividad hasta que lo levantes. Te recomiendo. Tú lo levantas, lo revisa, ok, todo conforme, pasó. Hasta ahí podría no haber sanción. Ahora bien, ahora bien, te ocurre un accidente en esas condiciones y en tu hiper no estaba bien valorado, o tú lo valoraste como aceptable, pero en la práctica ocurrió el accidente y el auditor te dirá, oye, esto está mal valorado, y el accidente tú ya no lo puedes subsanar porque el accidente ya ocurrió, ahí sí te cae la sanción sin lugar a apelación. Entonces, toda vez que te ocurre el accidente ya es insubsanable, ahí te colocan la sanción respectiva. Bien, mientras no ocurra, todavía tienes chance de poder levantarlo. Lo ideal, como te digo, es que si tu riesgo salió como muy alto, como intolerable o extremo o importante, entonces no debería hacerse la actividad ya. Al menos no la que conlleve esos peligros riesgos. Debería suspenderse de momento. Si sale como moderado, puedes considerar que seguir haciéndolo, pero hay que establecer un plan de acción para eso. ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí alguien alguna duda, pregunta? ¿Todo claro? Vamos a pasar a un ejemplo más para poder hacer la evaluación de peligros y riesgos ya para finalizar la clase del día de hoy. Vamos a suponer un cambio más de las actividades que yo superviso, que son, por ejemplo, el tema del alumbrado público, cambio de luminaria. Supongamos que el trabajador, su proceso es el siguiente, tiene que subir a la parte más alta de la estructura, desmontar toda la luminaria, porque obviamente es chatito y no alcanza todo esto, la desmonta. Fíjate que trabaja sin ninguna escalera, se trepa a la estructura como puede y la baja de esta forma. Listo. Identifiquemos peligros y riesgos. Primero, trabajo en altura. Riesgo, caída de desnivel y la lesión respectiva. Muy bien. Solamente para este riesgo vamos a pasar a evaluarlo. ¿Listo? Traemos la fórmula de probabilidad, combinamos con la de severidad para el riesgo y obtendremos nuestro riesgo puro y riesgo residual. Pasemos a evaluar. Personas expuestas. Digamos que nosotros tenemos unas eh, 7 personas realizando esta actividad. ¿Okay? 7 técnicos haciendo esta actividad en distintos puntos, pero son 7. Bien. Entonces estamos en el margen de 4 a 12, nivel 2. Nivel 2 de personas expuestas. Listo. No son 2 personas expuestas, son nivel 2 de personas expuestas al riesgo. Procedimientos. Es riesgo puro, no hay procedimientos. Nivel 3. O asumimos que no los hay. Capacitación. Bueno, nivel 3. No hay capacitación. Listo. Exposición. Bueno, esta actividad es una actividad que se hace todos los días. Ah, listo. Nivel 3. Diariamente. Sumamos y obtenemos un nivel 11 de probabilidad. Severidad. Bueno, evaluemos. Una persona que se caiga sin ningún tipo de medida de protección desde altura a esa distancia, bueno, se puede morir. 3 de severidad. Multiplicamos y obtenemos un nivel 33 de riesgo.
¿Qué significa esto? Nos vamos a nuestra tablita, significa que el riesgo es intolerable. Bien, ¿te das cuenta? Y ahí hemos evaluado riesgo puro. Pasamos a establecer controles. ¿Sabes qué? Se le da escaleras, se compra un dispositivo de evaluación, un brazo hidráulico con canastilla, excelente, la actividad es más segura, los controles que tú gustes. Ahora pasamos a evaluar riesgo residual. Personas expuestas, sigo trabajando con las 7, pero se entiende que con nuevos controles ya no están las 7 expuestas. De repente estas 7 quizá tendrán mala suerte 3, ya, nivel 1 de personas expuestas. Ya no todos están tan expuestos al riesgo, ahora hay menos personal expuesto a riesgo, nivel 1. Procedimientos, sí, se elaboró un estándar de trabajo en altura, hay un PET, etcétera, ok, 1. Se ha capacitado en trabajo en altura, se les ha dado un certificado para operatividad del equipo, ok, 1. Exposición, la actividad se sigue haciendo diario, pero mi exposición al riesgo ya se redujo, porque ya la actividad se hace de otra manera, tiene controles. Puedes colocarle un 2, o yo en este caso le pondré un 1. Sumo y mi probabilidad será 4. Ahora la severidad todavía puede caerse. Tiene chance todavía de que algo pueda pasar y él se cae. ¿Puede llegar a morirse? Sí, pero yo voy a valorar yo de que, bueno, es menos probable que se caiga, de repente ya la lesión no va a ser tan severa, le voy a bajar a un 2 de severidad. Hemos puesto BPS incluso necesarios, listo. Multiplicamos y tenemos un nivel 8 y me da nivel tolerable. Y de esta manera entonces es como vamos evaluando uno a uno los peligros y riesgos de tu actividad. ¿Se entendió? De esta manera es como tendrías tú que llegar a evaluar cada uno de ellos. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Si de repente te parece que ha avanzado mucho, no hemos entendido algunas cosas, siempre puedes revisar nuevamente la grabación de la clase o como te comentaba el día de mañana, se está aperturando el curso de I+C, entonces ahí probablemente te detallen de forma más detallada, de forma más específica, todos estos puntos relacionados a lo que es la matriz hiper. Bien, hasta aquí entonces, ¿todo claro? Para finalizar nuestra clase de hoy, esta matriz hiper entonces te servirá para identificar peligros y riesgos y también existe otro documento que se llama mapa de riesgos. Este mapa de riesgos, que es obligatorio que tú cuentes, es básicamente como un plano de las instalaciones, de las oficinas, en las cuales vamos a identificar riesgos. Se entiende que, por ejemplo, ¿no? Donde está tu tablero eléctrico, tu tablero de control, tendrás un riesgo eléctrico. En tus servicios higiénicos habrá riesgo de que te puedas caer. En una zona de despacho, de repente, habrá de repente riesgo de cargas suspendidas, riesgo de bajas temperaturas o de altas temperaturas, etcétera. Esos son los riesgos que tú tienes que identificar en tu plan. Ese es el mapa de riesgos, ¿de acuerdo? No vayas a cometer el error de simplemente elaborar un plano donde coloques tus señaléticas nada más. No, tienes que identificar riesgos. ¿Qué riesgos puede haber en cada ambiente de trabajo? ¿De acuerdo? Generalmente tiene que estar firmado por un arquitecto colegiado. La norma no lo establece en realidad, la de seguridad al menos no. Entonces, elabora tu mapa de riesgos conforme a lo que tengas, campamento en obra de repente, o tus oficinas, y coloca la que más consideres conveniente. Bien, otra figura importante que muchos me suelen preguntar es la del famosísimo ATS. El ATS es un formato que se llena para actividades no rutinarias, es decir, actividades que no han sido consideradas previamente. Eh, para el sector construcción es necesario llenar un ATS todos los días. Ahí sí, ¿de acuerdo? Después, para los demás sectores, toda vez que te toca hacer una actividad no ordinaria, no contemplada, en tu hiper quizás, ahí sí es necesario llenar un ATS. En construcción, todos los días, en todas las actividades, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llena? ¿Cómo funciona este ATS? Este ATS es muy simple, sino que aquí en lugar de identificar por puesto de trabajo, voy a identificar eh, de manera general para la actividad. Entonces, lo primero que voy a hacer es separar mis tareas. Me tocó, de forma no ordinaria, hacer un esmerilado de unas barras. Perfecto. Pongo aquí mi cajita de producto, la voy a retirar, la barrita, la pongo contra el esmeril, terminé, la pongo a producto terminado. Listo. Ahí está mi secuencia de etapas para la actividad. Perfecto.
Luego voy a identificar los riesgos de cada una de esta etapa. Por ejemplo, el momento de coger la barrita, me puedo cortar. Se me rebaló de las manos, me puede caer encima de los pies. Al momento de ponerlo con el esmeril, me va a saltar chispas. Me puedo quedar mi mano atrapada dentro del esmeril. ¿Ok? Al momento de colocar en el producto terminado, todavía me puedo cortar, se me puede caer toda la caja encima. Bien. Entonces estableceré controles para cada una de estas etapas. Es que usaré guantes, me pondré mis zapatos mis zapatos con punta de acero. El esmeril debe tener su guarda de protección. Usaré uniforme antiflama, manga larga, mandil, careta, lentes, etcétera. Y en un producto terminado tendré un ayudante que va a desplazar todo el producto para que no se me acumule, ¿no? Para que haya orden y limpieza. Excelente. Eso va dentro de la TS. Firman todos los participantes de la actividad y listo. Ese formatito también te lo he compartido para que lo puedas usar en caso lo requieras, ¿de acuerdo? Ese es el ATS principalmente. Como te das cuenta, es básicamente como llenar un hiper, sino que este ya no es por puesto de trabajo. Este más que todo es para la actividad en general, para la actividad no ordinaria que se vaya a hacer en ese momento. Bien, entonces, con eso yo estoy llegando al final de la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta que quisieran hacer? La siguiente clase hablaremos del plan anual de seguridad y los registros obligatorios. Te voy a explicar cada uno de los 8 registros, cómo se llenan, cuáles son sus formatos. Espero también en esa clase. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tienes alguna duda, pregunta? Sí, con respecto al ATS, ¿es solamente construcción que se llena cada día o es en cualquier obra? En construcción, en obra, es necesario llenar un ATS todos los días. Ahí sí. En otros sectores, solamente llenan ATS cuando les toca una actividad no ordinaria. Una actividad que no estaba contemplada, que no es muy común, pero que les tocó hacer en ese momento. Ahí sí se llena ATS, para no ordinarios. En construcción sí es todos los días. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Ok, si no hubiera más preguntas, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. No te olvides de repasar la información que se te ha pasado. Si igual durante el trayecto de estos 2 días que no nos vamos a ver, bueno, hasta el miércoles que nos vamos a ver, te surge alguna duda, pregunta, eh, puedes consultarme en la siguiente clase sin ningún inconveniente para poder absolver todas tus consultas, ¿de acuerdo? Entonces te dejo con la señorita Claudia. Hasta luego y que tengas muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Mucho aprendizaje en la clase del día de hoy. Y bueno, estimados, recordarles que la próxima clase va a ser el examen. Terminando la clase voy a subir el examen. Son solo 10 preguntas para marcar y van a tener plazo de contestarlo hasta el día viernes, el último día de la clase, hasta la sexta sesión. También voy a enviarlo en el grupo una tarea de apuntes que es opcional, no es para todos. Es para los que quieran subir su puntaje del día del examen, ¿no? Que van a tener plazo hasta el 1 de septiembre para poder presentar, ya que la nota, la nota del certificado es la nota del examen. A ver. Bueno, si tienen alguna consulta me la pueden hacer en el chat o también me pueden hablar al WhatsApp, a mi número privado. Igual la próxima clase voy a estar dando todas las acotaciones. Bueno. Buenas noches, estimados, y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.